Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Hoy es el Día de los Santos Inocentes, es cuando recordamos en el ámbito de la religión que predomina la cultura mexicana, pues el recordar a los menores. Y está con nosotros la psicóloga Gabriela Porras, que me da mucho gusto de verdad que nos oriente y que nos hable del duelo en los pequeños. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchas gracias, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, siempre es un placer tener estos espacios, pero sobre todo compartir a lo mejor la información que uno tiene, la experiencia que uno ha vivido y pues bueno, en estas fechas tan particulares y tan especiales. Sí, y que como que vemos esta parte de la muerte solo para los adultos, ¿no? Y no sí. Tomamos en cuenta a los menores. Sí, claro. Lo primero que tendríamos que hacer es como definir, duelo es un proceso de adaptación a cualquier pérdida, ya sea la pérdida de un ser querido, la pérdida de una estabilidad económica, la pérdida de una relación, inclusive en el caso de los niños, el cambio de escuela, el cambio de residencia. Entonces, lo primero que se entiende es que duelo es la adaptación a una pérdida. En realidad, lo que yo voy a hacer a la hora de resolver un duelo o de trabajar un duelo es ayudarle al sujeto a adaptarse, a aprender a vivir con su nueva condición o en su nueva situación. La muerte de un familiar, como el cambio de escuela, para los menores, ¿pudiera ser igual de doloroso? ¿Pudiera significar lo mismo? Es doloroso, no es igual de doloroso, porque al final la pérdida de una persona implica también la pérdida de sus vínculos afectivos. La pérdida de un espacio a lo mejor implica la pérdida de algo que me es familiar, que controlo o que me es conocido. Pero al ser un espacio y no tener a lo mejor estas interacciones personales, pues pudiera ser mucho más fácil de resolver una pérdida que la otra. Depende de lo que esté perdiendo, depende de lo relacionado que esté con lo que esté perdiendo, lo importante o lo vinculado, lo significativo que sea para mí lo que estoy perdiendo, es el impacto que esto genera. ¿Y cómo es que lo procesan los menores? ¿Y cómo podemos ayudar? Claro, esta es una parte interesante. Yo creo que lo primero que hay que entender es que al momento, por ejemplo, que muere el padre, muere la madre, muere el abuelito, hay un adulto también sufriendo y doliendo esta misma pérdida. A lo mejor no con el mismo alcance ni con el mismo nivel, porque cada uno de nosotros va a tener un sufrimiento o un dolor por la pérdida muy personal. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento? Primero, yo como adulto debo de entender que estoy viviendo emociones y sentimientos. A veces se cree que mantener una postura como de nada pasa, yo estoy bien, nada sucede, todo va a pronto pasar, le ayuda a un niño. En realidad esto es incorrecto. El niño necesita la verdad sin detalles innecesarios. Por ejemplo, si la persona muere en un accidente, no necesita los detalles del accidente, ni tampoco necesita a lo mejor la carga emocional contra la persona que provocó el accidente, ¿no? O sea, simple y sencillamente este papá ya no está y está muerto. La palabra que se usa, papá, mamá, abuelito, es está muerto. No se usa expresiones como simples o fáciles como está dormido, se fue al cielo, ya no está con nosotros, porque siempre hablan de una posibilidad de regresar. Si ya no está, pues puede volver a estar. Cuando yo hablo de estar muerto, cuando alguien habla de la palabra estar muerto, habla de una pérdida de vida. Con los niños muy pequeños podemos usar un término como su cuerpo dejó de funcionar del todo. A veces las personas utilizan analogías como decir está dormido. Acuérdense que también ese niño va a ir a dormirse, que su mamá se va a ir a dormir, que su papá se va a ir a dormir. Entonces, capaz de que sucede lo que me dijiste le pasó al abuelito. Claro, por irse a dormir ya no regresa, entonces no quiero dormir. Papá y mamá, no quiero que duermas. Se fue al cielo. Recordemos que los aviones van al cielo. Okay. Entonces, debe de ser una expresión muy clara. Cuando empezamos con este proceso de trabajar la muerte, solamente se habla sobre la verdad, sobre hechos reales. No puedo preparar a un niño muy anticipadamente a la muerte de alguien. Vamos a suponer, la abuelita enferma de cáncer, tiene un cáncer terminal y es probable que esta abuelita ya no regrese, ya no sane, ya no tenga vida nuevamente, ya no sea saludable. Yo no puedo
meses antes, empezar a decirle a este niño que eso va a suceder con la abuelita. Tendría que decirlo cuando ella entra en un cuadro muy complicado de salud y cuando la muerte es inminente. Porque yo diría al contrario, ¿no? Vamos preparando a los niños. Claro, los niños no tienen noción de tiempo, no tienen temporalidad. Por ¿Hasta eso qué edad? Más o menos entre los 8 años, 8 o 9 años, los niños empiezan a tener 7 años noción del tiempo. Antes de esa edad no la tienen y lo podemos demostrar cuando le dice a un niño, al rato salimos al parque y en ese automático empieza, ¿ya? Porque no hay noción de tiempo. Claro, ¿ya vamos a llegar? Claro, falta poco, dice la... ¿Cómo distingo? Cada niño debe ser o niña debe recibir esas emociones de manera diferente. Sí. ¿Cómo puedo saber yo hacia dónde debe ir mi atención? Ok. Nosotros decimos que al momento que un niño recibe una noticia de esta naturaleza, va a pasar por 3 fases, y lo dice la literatura, que es muy interesante entenderlo. Primero diríamos una fase como de protesta, lo que en los adultos hablamos de negación. O sea, este niño pregunta, lanza interrogaciones, a lo mejor se siente ensimismado, está muy emotivo, está muy irritable. Es como, estoy entendiendo lo que me estás diciendo que está sucediendo. Estoy entendiendo lo que ahora estoy viviendo. Estoy tratando de acomodar la información que me diste. Después de esta fase o este periodo de protesta, el niño entra en un espacio como de desesperanza, que es una parte muy interesante. No nos asuste ni la palabra ni lo que al niño le va a pasar. En este momento, el niño empieza a entender y a aceptar el hecho de lo sucedido. Esta es la etapa más larga que se da. En esta fase de desesperanza o de adaptación o de aceptación al hecho, este niño empieza a asumir la realidad de lo que le dijiste. ¿Es verdad? No va a regresar. Y eso es muy doloroso. Es muy doloroso. ¿Es verdad? Este papá ya no voy a jugar con él. ¿Es verdad? Esta mamá ya no va a abrazarme, ya no va a convivir conmigo. Para luego entrar a la última de las fases, y es en la que se queda permanentemente, que es de transformación del vínculo. El adulto también lo hace, ¿eh? El adulto acomoda su afecto sobre la persona que ya no existe. Este niño transforma su vínculo. ¿Qué quiere decir? Ahora me voy a acordar de mi papá. Y empiezan entonces las remembranzas. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Te acuerdas cuando hice aquello? Aquí es donde mi papá y yo jugábamos. Aquí es donde mi mamá y yo me abrazaba. O sea, no pasa nada, solo está hablando de acomodar a la persona en este recuerdo y en este vínculo, ahora como lo va a sobrevivir. Si quisiéramos hablar de tiempos, más o menos le lleva a un niño, bueno, a un adulto, a un niño tal vez menos, cerca de 2 años el poder asimilar o procesar una pérdida. El primer año es de aceptación del hecho, sí sucedió, con todo y mi discusión, mi enojo, mi frustración. Y el siguiente año de adaptación al hecho. Acepto, me adapto. Cuando vemos que no hay esa adaptación y cuando es, Gaby, necesito que Claro, me ayudes. el acompañamiento con el terapeuta, ¿no? Claro. Es interesante, ya lo dijimos, el niño va a tener expresiones de enojo, expresiones de irritabilidad, molestia, Normales. tristeza, normales. ¿Cómo es normal? Porque luego, pues lo normal y lo no normal a veces no es fácil de definir. Primero yo le voy a ayudar a este niño a resolver su pérdida en la medida que yo también muestro mi emoción. O sea, mamá, ¿por qué estás llorando? Me acordé de tu papá y me acordé y me dio tristeza. No pasa nada. También ponerme como Magdalena y estar llorando todo el santo día, pues a lo mejor sí es complicado. Habrá que también trabajar uno como adulto. Pero ¿cuándo trabajo con este niño? Cuando este niño empiece a mostrar cuadros o datos de ansiedad más altos o más persistentes que lo esperado para una tristeza. Por ejemplo, es normal que esté callado por periodos, es normal que esté ensimismado, es normal que a lo mejor muerda la uña de vez en cuando, es normal que a lo mejor esté jugando con el cabello cuando está como ensimismado, como pensando. No sería esperado o no sería propio que lo hiciera todo el tiempo, que el rendimiento académico estuviera mermado, que no quisiera jugar con sus amigos durante más de los 6 meses de haberse dado el evento. Porque 6 o hablabas 9 de meses. aproximadamente 2 años de todo el proceso. De todo el proceso, de que tú puedas hablar de la pérdida, en el caso, por ejemplo, mío, que no tengo a mi mamá,
de poder hablar de la pérdida de esta mamá, de lo que significó esta mamá, de cómo conviví con esta mamá, más o menos pasados los 2 años, lo hace uno sin hacer contacto con la emoción. O sea, sin que te rebase la emoción. Cuando recién suceden los eventos, es normal que la persona empiece a platicar de la persona y se ponga triste, se ponga a llorar, deje de hablar, se quede como en sí mismo, ¿no? Porque es propio de lo que está viviendo. Pero un menor no. Un menor tendría a veces menor tiempo para poder asimilarlo porque su proceso de pensamiento es más rápido. No. Eso no quiere decir que los vamos a establecer en tiempos. Acuérdense que es personal. Las emociones y la psicología son personales. ¿Dónde te encontramos, Gaby? Bueno, pues estamos en Intégrate, en el 3817-2373. Inclusive tenemos un programa que se llama Resolviendo Momentos Difíciles, tanto para niños que han tenido pérdidas de un ser querido, como para aquellos que han vivido el duelo por una separación de sus padres. Bueno, pues hay que echar el ojo. Estar ahí, al tanto. Todo cambio de conducta significativo, exagerado, y por un gran periodo de tiempo es motivo de darle una observación y tal vez de tener una interconsulta para solicitar como el punto de vista de los expertos. Así es. Gaby, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, es Día de todos de los Santos Inocentes, así que alguien pues obviamente también festejará estas costumbres, ¿no? Vámonos a la pausa y ya regresamos. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin